Hola a todos y a todas. He decidido no grabarme porque bueno, lo importante era ver la presentación, así que se escucha mi voz y se va a ver esta presentación que he hecho, que es muy sencilla pero que nos va a ayudar a organizar las ideas que quiero presentar en esta ponencia. Una ponencia que tiene por título Los que marchan domelas, un relato entre la utopía y la distopía. Bueno, podéis ver lo que vamos a hacer en esta ponencia es estudiar, investigar los elementos utópicos y distópicos que aparecen en este relato titulado Los que marchan de Homero, que es un relato de la escritora Ursula K. Le Guin, que falleció hace unos años, en 2018, y que se ha convertido en una de las escritoras en femenino, ¿no? Escritoras más representativas de la ciencia ficción y de la literatura fantástica. Sobre todo dentro de la literatura fantástica se la conoce por la saga de Terramar. Pero en este caso no nos vamos a centrar en esas obras de ciencia ficción y de literatura fantástica, sino en una obra concretamente que se puede introducir perfectamente como dentro de el género utópico, pero también dentro del género distópico. Entonces, lo que voy a seguir es una teoría que aparece en un artículo que escribió Luis Núñez, en el que explora o en el que trata sobre la Ciudad del Sol de Campanella. Entonces nos hace ver que Ciudad del Sol de Campanella en el plano teórico se puede presentar como una utopía, pero que en realidad la Ciudad del Sol en el plano práctico, es decir, poniéndola en práctica, es realmente una distopía absoluta y totalmente totalitaria. Entonces, Luis Núñez lo que sostiene es que básicamente las utopías y las distopías son las dos caras de una misma moneda. Entonces que, como acabo de decir, en el momento en el que pasamos de lo teórico a lo práctico, esa utopía se convierte en realidad en una distopía. Así va a suceder también con este relato de Los que marchan de Homelas, que vamos a ir desgranando poco a poco. La primera característica que tiene el relato de Úrsula, dentro de esas características utópicas, porque bueno, los relatos utópicos tienen unas características sumamente concretas que todos los escritores de utopías han continuado. Evidentemente no podemos hablar de todos ellos hoy aquí porque tenemos un tiempo reducido, pero sí he cogido los más importantes que aparecen en este relato. El primero de ellos sería la ubicación, ¿no? ¿Dónde están esas utopías de las que se nos está hablando? Generalmente, y sobre todo a partir de que Tomás Moro escriba Utopía y con el descubrimiento de América, las ubicaciones de estas utopías van a ser islas muy lejanas o islas situadas en lugares lejanos. Esto genera un doble juego, que es un juego que utiliza Moro de manera constante en Utopía, con esas características de esa ironía humanística que presenta Tomás Moro, en el que básicamente esta isla hace que seamos un poco escépticos sobre si existe o no esa utopía, ¿no? No es solo la palabra en sí utopía, que en la obra de Tomás Moro quiere decir no lugar, es decir, ya se está poniendo en duda si esa utopía, es decir, si esa sociedad perfecta puede existir o no, sino que además la isla generaría que podemos decir que no recordamos exactamente el lugar en el que estaba esta sociedad, y eso puede llevar, como digo, a los más escépticos a pensar que, bueno, no es que no lo recuerde, sino es que en realidad esa utopía, esa sociedad perfecta nunca existió, porque no pueden existir sociedades perfectas. Y también la isla sirve de cordón sanitario, es decir, las islas, el hecho de que la utopía esté en una isla, lo que genera es que esa sociedad que es totalmente perfecta esté protegida por ese mar que rodea, es decir, que no pueda tener una contaminación idiota con otras sociedades que no son perfectas.
Como veremos, en el relato de Úrsula aparece el mar. Podemos dar por hecho que por lo menos una parte de la ciudad de la ciudad de Homelas da al mar, por lo tanto ahí tendríamos un cordón sanitario, pero es que además Úrsula le añade otro cordón sanitario, que son una serie de montañas que protegen a Homelas de cualquier influencia externa. Entonces, en el relato nos dice así: en el puerto los aparejos de los barcos destellaban con banderas. A lo lejos, por el norte y el oeste, las montañas se alzaban sobre la bahía de Homelas, casi envolviéndola. El aire de la mañana era tan límpido que la nieve, coronando aún los 8 picos, pedía reflejos de oro y blanco a través de las millas de aire iluminado por el sol bajo el azul profundo del cielo. Este sería, por lo tanto, el primer elemento que el relato de Úrsula K. Le Guin, Los que marchan de Homelas, comparte con los elementos clásicos de las utopías, ¿no? De los relatos utópicos que por lo menos fueron escritos desde la época de Tomás Moro, que, como os decía, coincide de manera directa con ese descubrimiento de América, con ese descubrimiento de unas tierras lejanas de las que parecen venir o de las que llevan historias sobre sociedades que son totalmente perfectas, ¿no? O por lo menos mucho mejores que las que nosotros vivimos. La segunda característica es cómo se organizan estas utopías de manera social y política. Generalmente las utopías tradicionales lo que hacen es establecer un sistema político. Por ejemplo, por volver al caso clásico de la utopía del propio Tomás Moro, el sistema político que tendríamos es ese comunismo primitivo y una especie de comunismo primitivo, y también podríamos decir, vamos, y también es un comunismo cristiano. En este punto, Úrsula K. Le Guin va a decidir cambiar el sistema político por un sistema moral. Y esto va a suponer que el relato de Úrsula caiga en manos de ciertos filósofos que empezaron a interpretar que este relato de Úrsula K. Le Guin es en realidad un relato que está en contra del sistema utilitarista, es decir, que quiere ir en contra de este sistema. Úrsula, al parecer, contaba en la página web que ella tenía, que por favor dejaran de preguntarla sobre el tema de los que marchan de Homelas, porque si se daba el caso de que se podían hacer unas interpretaciones filosóficas sobre el relato, sucedía que ella no lo había hecho aposta, que era una pura casualidad. Entonces, lo que tenemos en este sistema utilitarista que presenta Úrsula es que, como sabemos, el utilitarismo sería esa teoría moral que piensa que es bueno, ¿no? Es decir, por eso es un sistema moral y no un sistema político, que piensa que es bueno lo que genera la mayor felicidad para el mayor número de personas. Es decir, puede que hagamos alguna acción, algún hecho que se pueda considerar malo o se pueda considerar inmoral, pero si ese hecho genera una felicidad para el mayor número de personas, entonces ese hecho o ese acto ya no se puede considerar ni inmoral, ni poco ético, ni ilegal, como va a contar ella. Entonces, lo que ella describe es que en esta sociedad, que es, como vamos a ver después, una sociedad perfecta, una sociedad en la que hay felicidad, hay un pero. Y es que para que esta sociedad sea perfecta, para que esta sociedad sea feliz, para que esta sociedad pueda funcionar, se necesita que un niño viva en un sótano en el que no tiene relación con nadie del exterior, en el que vive encerrado, básicamente se le dan unas gachas para sobrevivir, vive sin que entre la luz del sol. Esto evidentemente ha afectado a sus capacidades intelectuales y por supuesto también a sus capacidades físicas. Y este hecho, que como ahora vamos a ver
ella misma lo dice, no es ilegal porque sostiene toda la estructura de Omelas. Entonces, dice así el relato. Sé que en Omelas hay algo que nadie considera delito. En el subsuelo de uno de los famosos edificios públicos de Omelas, o tal vez en el sótano de una de sus espaciosas casas particulares, hay un lóbrego cuartucho. Tiene una puerta cerrada con llave y carece de ventanas. En el cuarto hay un niño sentado. Podría ser un niño o una niña. Aparenta unos 6 años, pero en realidad tiene casi 10. Como vemos aquí, el niño no ha podido desarrollarse, ¿no? Dice Úrsula, es retrasado mental, tal vez nació anormal o se ha vuelto imbécil por el miedo, la desnutrición y el abandono. Sigo la traducción, una de las traducciones que están por internet, lo siento por estos adjetivos tan sumamente descalificativos. Dice así, a la nariz y de vez en cuando se manosea los dedos de los pies mientras se sienta encorvado en el rincón más lejano. La puerta siempre está cerrada y nunca viene nadie, salvo en ciertas ocasiones. Este hecho se conoce, vamos a ver ahora mismo, es decir, este hecho se conoce dentro de Omelas. Todos son conscientes de que esto sucede, de que hay un niño encerrado en un sótano. Entonces dice, nunca viene nadie, salvo en ciertas ocasiones en que la puerta cruje espantosamente, se abre y asoma una o varias personas. La gente que está en la puerta nunca habla, pero el niño, que no siempre ha vivido en el cuarto de los trastos, y recuerda la luz del sol y la voz de su madre, a veces habla. Por favor, sáquenme de aquí, seré bueno. Jamás le responden. Por las noches el niño gritaba pidiendo auxilio. Gritaba muchísimo, pero ahora se limita a un débil quejido y cada vez habla menos. Está tan flaco que las piernas carecen de pantorrillas y tiene el vientre hinchado. Solo se alimenta una vez al día, con medio escuadilla de gachas con sebo. Va desnudo. Las nalgas y muslos son una masa de dolorosas llagas, pues continuamente está sentado sobre su propio excremento. Dice así, todos saben que existe, todo el pueblo de Omelas. Algunos han ido a verlo, otros se contentan únicamente sobre saber que está allí. Todos saben que tiene que estar. Algunos comprenden la razón, otros no, pero ninguno ignora que su felicidad, ¿vale? Aquí entraría directamente este sistema moral utilitario, su felicidad, la belleza de su pueblo, la ternura de sus amigos, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus becarios, la habilidad de sus artesanos, incluso la abundancia de sus cosechas o el esplendor de su cielo, dependen por completo de la abominable miseria de ese niño. Es decir, este niño vive encerrado en un sótano, pero claro, esto supone el mayor bien para el mayor número, ¿no? O la mayor felicidad para el mayor número de personas. Este niño sostiene la felicidad, la perfección de una sociedad completa, que es la sociedad de Omelas. Y así ya llegaríamos al tercer punto, en el que entraríamos ya de lleno de nuevo en esos elementos utópicos y nos iríamos deslizando poco a poco en la distopía, ¿no? Solo con tener conciencia de que este niño existe, ya estamos introduciendo un elemento sumamente oscuro, un elemento que puede ser puesto en tela de juicio de manera ética, que es que este niño esté ahí para que el resto sean felices. Bueno, pero a lo mejor hay otras formas, se podría decir, ¿no? Entonces, vamos a ver el último punto, que es la descripción de una sociedad imaginaria y que es una sociedad imaginaria feliz. Generalmente por utopía se entiende esa descripción de comunidades que son imaginadas, como es en este caso de Omelas, ¿no? Úrsula K. Le Guin ha imaginado una sociedad a la que ha denominado Omelas, parten de la creencia de que puede haber sociedades felices, ¿no? Estableciendo la creencia de que puede haber unas sociedades en las que sean felices, unas sociedades que sean perfectas, como pasa, por ejemplo, con esta utopía o como Ciudad del Sol de Campanella. Pero, y como va a aparecer también en otros relatos utópicos mucho más antiguos que el de la propia utopía o la Ciudad del Sol, como es, por ejemplo, la pérdida del paraíso por parte de Adán y Eva. Este es uno de los primeros, no es un relato bíblico, pero es uno de los primeros utópicos que se han escrito. ¿Por qué? Porque tenemos
una sociedad imaginaria y una sociedad que es totalmente feliz, ¿no? Adán y Eva eran felices, vivían en el paraíso. Lo que pasa es que tenía un pero. Esto es como o sea, el paraíso de la Biblia es como la sociedad doméstica, tiene un pero. ¿Cuál es este pero? Pues que no podían tomar el árbol del conocimiento, ¿no? No podían tomar ese fruto que muchas veces como una manzana. Lo que pasa es que al final Adán y Eva toman el fruto prohibido y toman conciencia. Esa felicidad va a estar ya condicionada por lo que se ha denominado la tragedia de la conciencia. Es decir, la conciencia genera una tragedia. ¿Cuál es esa tragedia? La escisión de esa sociedad perfecta. En el momento en el que Adán y Eva toman conciencia de sí mismos, toman conciencia de que están desnudos, toman conciencia de ese lugar en el que viven y en el que comprenden que sí, es perfecto, pero con una condición que no pueden tener conciencia, entonces toda la felicidad, toda esta sociedad perfecta se desmorona. Y esto es lo que sucede en el relato de Úrsula K. Le Guin, en el relato de Homelas. Cuando estas personas bajan a ver a ese niño que está en el sótano, lo que sucede es que están tomando conciencia de sí mismos, de su posición como objetos morales frente a un hecho que es totalmente aborrecible, que es que un niño viva en un sótano, y también están tomando conciencia de que eso es lo que sostiene toda su sociedad, toda su ciudad, que sí es perfecta, pero hasta qué punto es perfecta o en qué condición es perfecta, ¿no? Con qué condición tiene esa felicidad. Y entonces, claro, lo que sucede es que se produce una tragedia, lo que, como digo, un filósofo pesimista ha denominado la tragedia de la conciencia. Y es que hemos pasado de una utopía y una sociedad que es totalmente utópica a una distopía en la que no queremos vivir, porque nosotros no queremos ser cómplices de ese suplicio de ese niño. Y de ahí va a derivar el título del relato, que es Los que marchan de Homelas. Es decir, vamos a ver, ahora voy a leer el fragmento, que hay gente que cuando ve a ese niño decide marcharse a Homelas. Dice así el fragmento: a veces un adolescente, chico o chica que va a ver al niño no regresa a su casa para llorar o enfurecerse. No, en realidad no vuelve más a su hogar. Otras, un hombre o mujer de más edad cae en un mutismo absoluto durante unos días. Bajan a la calle, caminan solos y cruzan sin vacilar las hermosas puertas de Homelas. Siguen andando por las tierras del Abrantío. Cada uno va solo, chico o chica, hombre o mujer. Anochece. El caminante pasa por las calles de la ciudad, ante las casas de ventanas iluminadas, y penetra en la oscuridad de los campos. Siempre solos. Se dirigen al oeste o al norte, hacia las montañas. Prosiguen. Abandonan Homelas, siempre adelante, y no vuelven. El lugar a donde van es aún menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad. No puedo describirlo en absoluto. Es posible que no exista, pero parece que saben muy bien a dónde se dirigen los que se alejan de Homelas. Es decir, siguiendo la teoría de Luis Núñez, Homelas sería en realidad un relato distópico porque en el momento en el que este relato pasa del plano teórico al plano práctico, es decir, en el momento en el que nosotros metemos a ese niño en ese sótano, tenemos un elemento o un hecho que está sucediendo en esa sociedad que es inmoral o que puede discutirse de manera ética. Y eso generaría que ya no puede ser una utopía, porque una utopía tiene que ser una sociedad perfecta y una sociedad feliz, por lo tanto tiene que ser una sociedad en la que no cabe lo inmoral ni cabe lo que no sea ético, y pasaríamos al plano de lo distópico, que es una forma de entender lo distópico distinta a como solemos entender las distopías, ¿no? Que suelen ser estos futuros totalitarios en los que la tecnología nos controla, etcétera, como pasa en Orwell o como
en los relatos, en las obras de Huxley o en las Fahrenheit 451. Y esa sería mi propuesta, ¿no? Ver que Homelas es un relato no utópico, sino un relato distópico, porque tiene en su interior un acto que es cuestionable de manera moral, de manera ética.